Bienvenidos a Daily Tech News. Hoy vamos a hacer un deep dive, una inmersión profunda en el mundo de los motores de búsqueda y la inteligencia artificial. Un tema fascinante, ¿no creen? ¿Se imaginan un buscador que les dé respuestas directas sin tener que navegar por un mar de enlaces y anuncios? Bueno, eso es lo que promete Perplexity, un buscador basado en IA que se presenta como una alternativa a Google. Para entenderlo mejor, imaginemos que estamos planeando un viaje a Nottingham, Inglaterra, y recordamos vagamente el nombre de una cervecería. Alguien nos la recomendó, pero no lo tenemos claro. Un periodista de Android Police decidió usar Perplexity durante una semana, reemplazando a Google completamente, y los resultados son, bueno, bastante interesantes. Por ejemplo, al buscar esa cervecería en Nottingham, con solo detalles vagos, Perplexity dio con el nombre correcto en el primer intento. Mientras que Google lo encontró en el segundo intento, pero rodeado de un montón de información extra que en realidad no necesitamos. ¿Y cómo logra esto Perplexity? Aquí es donde entra la magia de la inteligencia artificial. A diferencia de Google, que usa algoritmos para indexar y clasificar páginas web, Perplexity usa modelos de lenguaje. Estos modelos entienden, digamos, el significado de tu búsqueda y te ofrecen respuestas directas, sacando información de diferentes fuentes. Es como tener un asistente que lee y resume todo por ti, presentándote lo más relevante de forma concisa y ordenada, con referencias a las fuentes originales. Además, Perplexity tiene una interfaz muy intuitiva y una historia de búsqueda que hace que sea muy fácil volver a las consultas anteriores. Imagina que estás investigando algo complejo y necesitas volver a una búsqueda que hiciste hace un par de días. Con Perplexity, esa tarea se vuelve mucho más sencilla gracias a su historial bien organizado. Hasta aquí todo suena bastante bien, ¿no? Pero, como con cualquier tecnología nueva, Perplexity también tiene sus desafíos, sus problemillas, y uno de los más importantes es la precisión. A pesar de que puede dar respuestas directas, Perplexity todavía tiene algunos problemas para distinguir entre fuentes confiables y las que no lo son tanto. De hecho, durante esa semana de prueba, el periodista de Android Police se dio cuenta de que en varias ocasiones Perplexity citaba fuentes que no eran tan confiables como si fueran, como si fueran autoridades en el tema. Por ejemplo, cuando buscó información sobre la conferencia Google I/O 2025, Perplexity citó como fuente principal un sitio web llamado SupportPlan, incluso por encima de sitios web muy conocidos como TechRadar. El problema: SupportPlan había plagiado el contenido directamente de TechRadar. Ajá, claro, lo que pasa es que los modelos de lenguaje que utiliza Perplexity todavía están en desarrollo. Y aunque son muy buenos para procesar y sintetizar información, todavía no tienen la capacidad de discernir la calidad y la confiabilidad de las fuentes. No de la misma manera que lo haría un humano. Como que les falta ese olfato periodístico para detectar una fuente dudosa. Exactamente, es como si tuvieras un estudiante brillante que puede leer y resumir libros enteros en minutos, pero que todavía no tiene la experiencia para distinguir entre una fuente académica rigurosa y un blog personal con opiniones sin fundamento. Claro, y eso nos lleva a otra pregunta Ya. importante. ¿Cómo maneja Perplexity los derechos de autor? Si está extrayendo información de diferentes fuentes para ofrecer respuestas directas, ¿no podría estar infringiendo la propiedad intelectual de los autores originales? Esa es una de las grandes preocupaciones en torno a Perplexity y a otras herramientas de IA que utilizan contenido web para generar sus respuestas. De hecho, el periodista de Android Police descubrió que Perplexity ignora el protocolo de exclusión de robots. Ya sabes, muchas páginas web lo utilizan para indicar a los motores de búsqueda que contenido no debe ser indexado. Es como si entraras a una biblioteca y te llevaras libros sin registrarlos en el mostrador de préstamo. Efectivamente, Perplexity, en su afán por ofrecer respuestas rápidas y completas, está accediendo a información que en algunos casos no está autorizada para su uso público. Y esto ya está generando problemas legales. Varias empresas han presentado denuncias contra Perplexity por utilizar su contenido protegido sin autorización. Y si esta práctica continúa, podríamos estar ante una batalla legal que podría redefinir las reglas del juego en el mundo de la búsqueda en Internet. Entonces, tenemos un buscador que por un lado ofrece una experiencia de búsqueda novedosa y atractiva, con respuestas directas, organización y facilidad de uso. Pero por otro lado se enfrenta a serios desafíos en cuanto a la precisión de la información, la verificación de las fuentes y el respeto a los derechos de autor. ¿Qué significa esto para el futuro de la búsqueda? ¿Podrá Perplexity superar estos obstáculos y convertirse en una alternativa real a Google? Esa es la gran pregunta. Perplexity, con su enfoque en la inteligencia artificial, nos muestra una visión del futuro de la búsqueda en línea. Un futuro donde las respuestas llegan a nosotros de forma instantánea y sin esfuerzo. Pero como hemos visto, este futuro aún está en construcción y hay muchos desafíos por resolver. Después de una semana de usar Perplexity, el periodista de Android Police concluyó que si bien es una herramienta prometedora, todavía no está lista para reemplazar a Google. La precisión y la fiabilidad de la información siguen siendo factores cruciales en la búsqueda en línea. Y en esos aspectos, Google, con su vasta experiencia y sus algoritmos refinados, todavía lleva la delantera.
Entonces, ¿qué buscamos realmente en un motor de búsqueda? Priorizamos la rapidez y la concisión de las respuestas, incluso si eso implica sacrificar la precisión y la fiabilidad. ¿O preferimos un sistema que, aunque pueda ser más lento y complejo, nos ofrezca información verificada y que respete los derechos de autor? Es un dilema interesante, ¿no creen? Sí, sin duda es un dilema, la verdad. Tú, Presenda, has probado Perplexity. ¿Crees que la IA puede realmente como revolucionar la forma en la que buscamos información? Personalmente yo creo que estamos como ante un cambio de paradigma en la forma en la que accedemos al conocimiento. La IA tiene ese potencial de hacer la información más accesible, más digerible, pero es súper importante que seamos conscientes de sus limitaciones. Pero no podemos confiar ciegamente en las respuestas que nos dan estas herramientas, ¿no? La verificación de la información, el pensamiento crítico y la comprensión de cómo funcionan estos sistemas son más importantes que nunca. Totalmente es como tener un copiloto en el coche. Te puede ayudar a llegar más rápido a tu destino, pero no puedes dormirte al volante y dejar que tome todas las decisiones. Me encanta esa analogía. Creo que resume perfectamente la situación actual. La IA puede ser una herramienta increíblemente útil, pero al final la responsabilidad última recae en nosotros los usuarios. Exacto, al final del día, la decisión de usar Perplexity, Google o cualquier otro motor de búsqueda va a depender de tus necesidades y preferencias. Si buscas respuestas rápidas y concisas, Perplexity puede ser una opción atractiva. Pero si lo que valoras es la precisión, la fiabilidad y el respeto a los derechos de autor, bueno, Google, con su experiencia y sus algoritmos más refinados, sigue siendo la opción más segura. Sí, lo importante, creo yo, es ser conscientes de las ventajas y desventajas de cada herramienta y utilizarlas de forma crítica e informada. La búsqueda de información en Internet es un viaje fascinante y la inteligencia artificial está transformando el mapa. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través del mundo de la búsqueda y la IA. Esperamos que esta información les ayude a navegar por el complejo mundo digital con mayor conocimiento y confianza. Recuerden que pueden encontrar más análisis sobre este y otros temas de tecnología en fernandojuca.com. Hasta la próxima en Daily Tech News.